tardes, licenciado y compañeros. En esta ocasión, al grupo nos ha tocado hablar sobre el contrato de transacción. Los puntos que abarcaremos son las generalidades, la regulación y la jurisprudencia. En cuanto a la definición, la transacción denota un contrato en lo que se convienen o ajustan los litigantes acerca de un punto dudoso o litigioso, diciéndolo mutuamente su voluntad. Igualmente, en nuestra legislación podemos encontrar una definición la cual nos dice que la transacción es un contrato en el que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Ahora mi compañero les hablará sobre las características. Características de la transacción. Primeramente tenemos que es bilateral, artículo 1310 del Código Civil. Es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Es por esto que se habla que la transacción es bilateral, ya que las partes deben mutuamente contraer obligaciones, y al hablar de las obligaciones que tienen el mutuante, debemos tener en cuenta que se trata de la manifestación que hace cada una de las partes para llegar al acuerdo a través del cual se cumple su objetivo, que es el determinar extrajudicialmente el litigio pendiente o precaver el litigio eventual. Consensual, artículo 1314 del Código Civil. Este se perfecciona con el solo consentimiento de las partes, pero para tener una mejor forma de prueba, se aconseja que se haga por escrito y que éste sea reconocido ante notario o cualquier autoridad habilitada para dar fe pública. Oneroso, artículo 1311 del Código Civil. Ya que tiene por objeto la utilidad de ambos contrayentes y por lo tanto cada uno se grava en beneficio del otro, al hablar de la transacción decimos que es onerosa en el momento que nos referimos a las recíprocas concepciones que las partes deben hacerse para llegar a su celebración. Por lo tanto, cada una de las partes reporta la utilidad al momento de que la otra parte hace su sacrificio al gravarse en su favor para trascender. Al mencionar que la transacción es onerosa, debemos referirnos también que las responsabilidades de las partes, en este caso, llegan hasta la culpa alegre, responsabilidad que se deriva del cumplimiento de las obligaciones que cada una contrae a través de la transacción. Conmutativo, artículo 1312 del Código Civil. Recordemos que un contrato es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga para dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que otra parte debe dar o hacer. Se habla de equivalente ya que las prestaciones de cada una de las partes dentro de la transacción tienen un valor que se consideran o aceptan como igual. Principal, artículo 1313 del Código Civil. La transacción es principal, ya que no depende de otro contrato para su existencia. Tiene autonomía que le otorga la ley para cumplir su objetivo, cual es el de servir de instrumento jurídico por sí solo para que las partes solucionen sus diferencias con efecto de cosa juzgada y así terminan extrajudicialmente el proceso en curso o eviten entablarlo. Nominado. De acuerdo con esto tenemos pues que un contrato se considera nominado cuando se encuentra contemplado en la ley y con una denominación propia que lo identifica nominalmente de las demás. En el título 40 del Código Civil, en su artículo 2192, se encuentra la transacción como un contrato nominado, por cuanto así aparece. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Intuito personae. Como la transacción es una forma de solucionar conflictos surgidos de la conducta humana, son las partes mismas las que voluntariamente apartan sus diferencias tomando en consideración a la persona como tal, con la cual tienen diferencias que desean solucionar. En el artículo 2202 del Código Civil se consagra el carácter de intuito personae. Así lo dice textualmente. La transacción se presume haberse aceptado por consideración a la persona con quien se transigue. Si cree pues trascender con una persona y se trasciende con otra, entonces podrá rescindirse la transacción. Hasta aquí mi participación, los dejo con mi siguiente compañero. Hablaremos ahora acerca de la importancia de la transacción. En un sentido teleológico, la transacción cumple un fin, el cual es poner término a un conflicto o prevenir el nacimiento de uno. Y esto solamente puede ser llevado a cabo por las partes que forman parte del conflicto o de la controversia. De esta situación se deriva la importancia de la transacción como un medio de solución de conflictos
que ha venido siendo asumida por la sociedad en general, ya que las personas suelen recurrir a la transacción para solucionar sus controversias. Todos conocemos la antigua y siempre vigente frase: más vale un mal arreglo que un buen juicio. En términos generales, también podríamos decir que es importante la transacción porque un proceso judicial implica sacrificios económicos muchas veces no recuperables y particularmente el gasto más oneroso, el tiempo. Es por ello que la solución del conflicto por medio de la transacción se presenta como un medio idóneo y asequible a las partes sin necesidad de verlas sometidas al desgaste físico, emocional y económico que les podría representar un proceso judicial. Ahora hablaremos acerca de los presupuestos de la transacción. En primer lugar, tenemos que para que haya transacción, necesariamente debe existir una relación jurídica incierta o litigiosa que provoque una controversia jurídica, y no debe ser necesariamente que haya ya un proceso iniciado. Esta controversia se apoya en una incertidumbre de las partes y por ello es una relación jurídica incierta acerca de la relación, y basta que tal incertidumbre esté en el pensamiento de una o todas las partes sin necesidad de que sea objetivamente fundada. Como siguiente presupuesto tenemos su finalidad o fin. Y con respecto a la finalidad, esta consiste básicamente en sustituir la relación jurídica incierta o litigiosa por una cierta e incontestable. Y el medio, muy importante presupuesto de la transacción, es que el medio es el sacrificio de las partes o las recíprocas concesiones entre ambas. El sacrificio constituye el pilar fundamental para resolver el conflicto entre las partes. No es necesario, según la doctrina, que el sacrificio de ambas partes sea equivalente. Puede ser desigual con el fin común de solucionar el litigio. A continuación, mi compañera hablará acerca de la regulación jurídica. En cuanto a la regulación, es importante aclarar que existen dos tipos de transacción. La que se nos regula en el Código Civil es la transacción extraprocesal, y la regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil es la transacción judicial. En cuanto a la primera, esa se regula en el título 40 de nuestro Código Civil, desde el artículo 1192 al 1211. El primer artículo nos da una definición de transacción y también nos habla sobre las concesiones recíprocas y la homologación. En cuanto a las concesiones recíprocas, nos dice que ambas partes de mutuo acuerdo deben conceder o dejar sin efecto prestaciones o derechos, mientras que en la homologación nos dice que son las partes quienes deben solicitar al juez que apruebe este contrato, y esto se debe a que si en un futuro uno de ellos incumple, con esto se pueda iniciar un proceso judicial. El artículo 1194 nos habla sobre que debe existir un poder o cláusula especial por parte del mandatario para transigir. Algo importante de destacar aquí es que no se tiene la necesidad de especificar los bienes, derechos y acciones en las que versa la transacción. Los artículos 1207 y 1208 nos dice que pueden existir transacciones, ya sea con pluralidad de interesados o con pluralidad de objetos. En el mismo título también nos habla sobre las razones por las cuales un contrato de transacción puede ser nula, desde los artículos 1199 hasta el artículo 1203. Entre estas nulidades se encuentran cuando la transacción es obtenida por títulos falsificados y en general por dolo o violencia. También puede ser nula
cuando anteriormente a este contrato se ha celebrado un juicio en el cual la cosa ha adquirido la calidad de cosa juzgada. Y la última nulidad es cuando existe un error acerca de la identidad del objeto en el cual recae la transacción. En cuanto a la transacción judicial que nos regula el Código Procesal Civil y Mercantil, no se debe confundir con la regulada en el Código Civil, porque la transacción señalada en el Código Procesal es la que actúa bajo tutela del juez en un procedimiento. En este caso, el juez puede o no autorizarlo. Y en cambio, la que nos regula el Código Civil, a diferencia de la primera, no tiene el objeto de poner fin a un proceso. La transacción judicial se regula en el artículo 132 y este nos dice que este tipo de transacción se formaliza a través de escritos que están dirigidos a un juez. Esos ya pueden ser por conjunto o por bienes separados, pero tienen que tener el mismo tenor. Y este tipo de transacción tiene la finalidad de poner fin a un conflicto jurídico en términos de igualdad de partes. Ahora mi compañera les hablará sobre el punto de la jurisprudencia. Jurisprudencia. La sentencia con referencia R-134-CQCM-1 nos establece que la transacción puede ser judicial y extrajudicial. Esta última se da cuando las partes manifiestan su mutuo consenso para ponerle fin a un juicio ya iniciado, pero es importante destacar que no se transmiten derechos, solo se declaran o reconocen los ya existentes, pero también puede crear deberes y generar otras nuevas obligaciones. Pero aunque extinga obligaciones, su finalidad principal es dirimir controversias a las que le pondrá fin, ya sea por modificación de las ya existentes o por creación de otras nuevas. Ahora bien, la sentencia con referencia 59-3CM-19-A nos establece que en el artículo 2192 del Código Civil se regula que la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Además, que no vale la transacción sobre derechos ajenos o no existentes y que es nula si al tiempo de celebrarse estuviera terminado el litigio por sentencia con autoridad de cosa juzgada. Entonces, un contrato de transacción extrajudicial celebrado con todas las formalidades de la ley es instrumento público con fuerza ejecutiva. Los argumentos de derecho que le otorgan fuerza ejecutiva al contrato de transacción son como instrumento público, como una obligación que consta por escrito y que ésta posea todos los requisitos de ley, es decir, que tenga un acuerdo de voluntades expreso, por escrito y sin vicio alguno, que sea otorgada ante notario público y asentada en la escritura matriz de su protocolo. Por último, la sentencia con referencia 98-CQCM-17 nos establece que si el proceso no se pudo precaver por medio de la transacción extrajudicial, aún las partes pueden darlo por terminado mediante pacto o convenio, que puede ser con o sin la participación del juzgador, pero en todo caso debe ser sometido a su aprobación. Entonces, el propósito de la transacción sería solventar mediante mutuas concesiones las causas que dieron o darán origen a un conflicto.